Sí, ya sale. Bien. Ahora Bueno, sí, gracias. entonces las presento según el orden en el que van a estar exponiendo. La primera de ellas es Diana de Arbe, ella es licenciada en Comunicación Social por nuestra facultad. Es doctoranda en Comunicación Social por la UNR y es becaria doctoral del CONICET. Actualmente investiga representaciones mediáticas del femicidio y de la violencia contra las mujeres en telediarios de aire de la ciudad de Salta. Eso es parte de su tesis doctoral e integra diversos proyectos de investigación que abordan temáticas de comunicación, cultura y género. También forma parte de la red PAR de periodistas argentinas en red por una comunicación no sexista. Bueno, Diana, te damos la palabra. Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Bueno, en primer lugar quería agradecer la invitación de Luciana, de Gaby, para participar del panel. Y bueno, es como un honor enorme estar de vuelta en la universidad, de este lado, ¿no? Porque ahora como graduada ya, yo siempre, bueno, la gente que me conoce, hay varios por acá en la sala que saben quién soy. Bueno, siempre muy activa en la vida universitaria y bueno, y estar de vuelta a este lado está buenísimo. Así que bueno, en primer lugar, gracias. Y bueno, lo que yo voy a hacer ahora es compartir mi pantalla. Les voy a mostrar una presentación en PowerPoint que preparé para la charla y que es, actualmente constituye, y aventuro a decirlo de esta manera, podríamos decir que es el primer relevamiento sobre paridad en los medios que existe, por lo menos en Argentina. Es un relevamiento que surgió el año pasado, cuando se estaba debatiendo la ley de paridad, de la cual yo y varias compañeras de Red PAR participamos de esas charlas. Tuvimos la idea de generar datos y de tratar de conocer cómo está el territorio respecto a la paridad de los medios, porque era algo que no encontrábamos asentado en un lugar, sino que eran como relatos de, bueno, relatos de gente que labora en los medios y de esto, ¿no? Ya sabemos cómo es el ámbito mediático, pero lo que nosotros queríamos era sumarnos a los debates de paridad de la ley que se aprobó en junio de este año. Entonces lo que hicimos fue un relevamiento muy sencillo, rudimentario, que consistió en una encuesta autoadministrada por un formulario de Google, y utilizamos las redes de PAR para enviarlo federalmente a todas las provincias. El relevamiento era anónimo, la idea era que lo llenen periodistas de diferentes medios, y consistía de 6, 7, no me acuerdo si 6 o 7 preguntas, ¿sí? Más o menos, alrededor de eso. Era un relevamiento muy, muy introductorio para tratar de hacer lo que se llama como la foto del territorio. Ahí les voy a compartir la pantalla y ya los voy a dejar de ver, así que ahora le hablo al PowerPoint directamente. Bien, ¿ven el PowerPoint? Sí, Diana, se ve. ¿Sí? Bien. Sí. Bueno, relevamiento exploratorio sobre paridad en medios de comunicación. De este relevamiento, como les decía, el análisis de los datos lo realicé yo hace muy poquito tiempo. De hecho, cuando Luciana me convoca para la charla y pensando sobre qué podía hablar o abordar, se me ocurrió que estaría súper interesante sumar esta foto del territorio al debate del panel de hoy. De la encuesta participaron Gaby Weller, que es una compañera de Córdoba, Sandra Char, que muchos la conocerán porque dirige la Fundación Comunicación para la Igualdad de Buenos Aires, Pilar Cabrera, también de Buenos Aires, Gaby Barcayolini, también de Baires, y bueno, y quien les habla. Como les decía al principio, consistió en una encuesta online autoadministrada que suministramos por un formulario de Google, y la idea del relevamiento era describir de forma totalmente exploratoria un estado de situación respecto a las condiciones de los trabajadores de la comunicación y el periodismo en medios de Argentina, para sumar datos que aporten a la paridad. El cuestionario fue mixto, había preguntas que eran cerradas y otras que eran semiabiertas, y giraron sobre estos ejes: composición del staff y cargos jerárquicos según el género, políticas de sección, inclusión de las personas travesti trans en los medios, y sentidos en torno a lo que significaba la paridad. Este relevamiento se hizo entre los meses de agosto y noviembre del 2020.
enmarcado en el medio de los debates sobre la paridad y también sobre otra de las leyes hermanas que de aquí a un tiempo vamos a empezar a discutir, que es la ley Micaela en Medios. Porque fueron dos proyectos de ley que nacieron hermanados, nada más que, bueno, paridad salió antes y ley Micaela en Medios acaba de entrar, ¿sí? Acaba de ser presentada, digamos, en diputados. Como les decía, se recibieron 46 respuestas. La verdad que hay que comentar que fue muy difícil llegar a los compañeros e incentivarlos para que respondan las encuestas. Por diversas situaciones que quienes trabajan en el campo de la comunicación y el periodismo ya sabemos, ¿no? El tema de que muchas veces no conocen la estructura de su medio, muchas veces hay miedo de responder estas cosas, en fin. De entre 2 meses de mandar encuestas usando redes federales de PAR, también recurrimos a lo que es criterio de bola del investigador, ¿no? Convocar a un compañero y que ese compañero convoque a otro y que le pida por favor que responda la encuesta. Cerramos después de 2 meses y recibimos 46. Geográficamente llegamos a abarcar 10 provincias, 15 medios de Córdoba, 8 medios de Entre Ríos, 9 medios de Buenos Aires, 6 de Santa Fe, 2 de Mendoza, 2 de Salta, 1 de La Rioja, 1 de Tierra del Fuego, un golazo, y 1 de Corrientes y 1 de Jujuy. Ahí les muestro el gráfico más o menos cómo está ubicado, cómo estuvieron ubicadas geográficamente las respuestas que nosotros recibimos. Relevados por distribución geográfica, ahora hablando de dónde estaban esos medios. Recibimos mucho de lo que es, fíjense, no la cabecera de la provincia de Córdoba, sino que figuran localidades como Calmonte, Salsipuedes, San Marcos Sierra. Todos estos medios tienen, por ejemplo, eran medios comunitarios que estaban como en el interior de la provincia de Córdoba. En el caso de Entre Ríos, generalmente ubicados en Paraná y Gualeguaychú. En Buenos Aires recibimos respuestas de algunos en Cava, La Plata, Bahía Blanca y Capital Federal. De Santa Fe recibimos respuestas de la capital, de Rosario Roldán. De Mendoza fueron respuestas por la capital. De Salta, de la capital, o sea, de Ciudad de Salta, pero también de Joaquín de González, que queda en el norte de la provincia de Salta, de La Rioja a la capital, y bueno, después en las otras provincias también fueron respuestas de la capital. Relevados según el soporte, de esas 46 respuestas que recibimos, 16 eran radios, 4 televisión, 11 respuestas correspondían a multimedios, gráficos, estamos hablando diarios, ¿no? No portales, porque los portales están dentro de multimedios, sino los gráficos eran 8, y, bueno, medios digitales, ¿sí? O sea, ahí como que, digamos, o sea, vamos a decir, si leemos las variables se empiezan a mezclar como multimedios con digital, pero bueno. Digamos, la categoría del soporte respondía a cómo el trabajador lo catalogaba el medio, ¿sí? Así que quién es mejor que ellos para conocer cómo está, ¿no? Cuál es la estructura o el soporte de propiedad de su medio. Según el tipo de propiedad de esas 46 respuestas, 25 medios eran de gestión privada, lo cual es, la verdad que estuvo muy, muy genial recibir respuestas de medios privados que por ahí son de los que muchas veces nos conocemos, digamos, ¿no? 14 eran de gestión comunitaria alternativa o popular y 7 de ellos eran medios públicos. Bueno, composición, acá vienen como los datos más importantes que tienen que ver con el tema de paridad. Composición del staff desagregado según el género. Lo que queríamos conocer era de qué manera estaba compuesto integralmente el medio, que es algo que viene a regular la ley sancionada justamente en junio de este año. Es decir, desde arriba, tanto verticalmente como horizontalmente, cuál era la foto respecto a la paridad de esos medios. Aclaro que acá la separación según género la hicimos entre varones cis, mujeres cis, e incluimos una pregunta que era personas autopercibidas o travesti trans. En este sentido, de las 46 respuestas, que de un total de 1.982 personas trabajando afectadas de esos medios, y que incluyen, como ahí dice, jerárquicos, empleados periodísticos, personal técnico, administrativo y de maestranzas, los varones siguen siendo la mayor tajada de la torta, 61%. Las mujeres representan el 37%, las personas no binarias, eso fue un dato bastante llamativo que aparezcan las encuestas, no binarias, porque nosotros no lo habíamos incluido, sino que fue a propuesta de quienes respondieron la encuesta, 0,2%, solamente 4 personas de 1.982, y las personas travestis también, el 0,01% de 1.982 personas.
Es decir, que estos datos, si ustedes los leen a colación del último informe presentado por el Monitoreo Global, estarían en concordancia, porque de hecho las cifras del último informe fueron las mismas. Las mujeres representamos a nivel mundial alrededor del 30-40% de la composición de un medio y los varones sigue siendo la mayor tajada, ¿no? Personas travesti, trans, no binarias y otras identidades disidentes están totalmente como o por fuera de la estructura de los medios o invisibilizadas. Esa es otra cosa que va a salir más adelante. Ahí les muestro el gráfico STAP según la identidad de género, ¿no? Y con una nota aclaratoria, porque hubo respuestas que los compañeros no supieron responder. ¿Sí? Esto es algo que empezó a aparecer de que no sabían cómo estaba compuesto el medio, o no sabían cómo se autopercibían sus propios compañeros, o directamente, digamos, no sabían quiénes eran sus jefes, o quién trabajaba en maestranza, o quiénes eran los técnicos. Esto da cuenta también del nivel de precariedad del ejercicio de la profesión periodística de la comunicación. Por ejemplo, entre las preguntas que no saben o contesta, que son 3, por ejemplo, una persona manifestó que dada la precariedad y la diversidad de las formas de contratación laboral en su medio, que era una radio, era imposible contabilizar el personal fijo. Otra persona dijo que había una falta de respuesta numérica. Directamente optó por el porcentaje. Dijo 60% varones, 40% mujeres, a grandes rasgos. Y después mencionaron desconocer la estructura actual de su empresa, aclarando que en diciembre del 19 eran el 20%. Esto se hizo en el 2020. Sabemos que durante la pandemia, si hubo un sector el cual se empobreció en todo sentido posible, fue el sector de las mujeres y las disidencias. O sea, hubo muchísimos despidos, muchísimas desafectaciones de mujeres y bueno, otras identidades no binarias, digamos, dentro de los medios de comunicación, no solo dentro de los medios de comunicación, también en otras partes, digamos, lo que es la estructura productiva, ¿no? Después, por otro lado, también nos interesaba conocer, porque forma parte del debate de paridad, cómo estaban compuestos los cargos jerárquicos, desagregados según género. Hago la misma aclaración, el género lo seguíamos mirando en términos binarios, incorporando solamente como otra variable a medir el tema del cupo laboral travesti trans. Porque además estaba en debate el año pasado el que saliera una ley de cupo laboral travesti trans, que de hecho salió, pero solamente afecta a lo que es la administración nacional, ¿no? Queríamos conocer cómo estaban compuestos los cargos jerárquicos. Esto es paridad vertical, ¿no? Entonces, ¿qué puestos identificaron los compañeros en estos puestos? Identificaron gerentes, jefes y directores de áreas, redacción, administración, impresión, sitio web, secretarios, prosecretarios, productores, productoras, coordinadores generales. Se les pidió obviamente que expresaran en números y yo me tomé el trabajo de hacer los porcentajes. De 566 personas que componen los cargos jerárquicos dentro de los 46 medios relevados, el 58% son varones. Suponemos cis. Las mujeres representan aproximadamente el 40%. Ahí se eleva un poquito más la cifra con respecto a lo que es la anterior cifra de lo que es el Estado. En el caso de las personas travesti, trans y no binarias, directamente no aparecieron mencionadas en cargos jerárquicos. Es decir, lo que da cuenta de que la paridad, infelizmente, todavía se sigue midiendo en términos binarios y que además la siguiente, que viene debajo del siguiente ítem, que es además hubo 9 respuestas que no presentaron, respuestas, se la aglutinó bajo la leyenda, no sabe, no contesta, da cuenta de lo mismo que sucedió en el gráfico anterior. Es decir, que los compañeros muchas veces desconocen quiénes son sus jefes y a quiénes responden. Y además también, en todo caso, desconocen, porque hubo una respuesta muy llamativa que desconozco si es varón cis, ¿no? Entonces, es como que desconocen esta situación respecto a este lugar donde trabajan. Sobre las notas aclaratorias también acabo de hacerlas. En las respuestas no sabe, no contesta, que fueron 9, en el caso de medios comunitarios, la mayoría aclaró que si bien hay coordinadores y la mayoría son varones, las tareas de coordinación y toma de decisiones no son jerárquicas y unipersonales, sino que se toman en conjunto. Esto tiene que ver con cómo funcionan los medios comunitarios, es decir, que los cargos jerárquicos generalmente no es como los medios tradicionales, como los públicos y los privados, sino que tienen otra estructura de funcionamiento, por ende se entiende de que son compartidos. Sin embargo, la mayoría de los coordinadores son varones. Después, en otro caso, vuelve a manifestarse que por las condiciones de precariedad y de diversidad era imposible saber cómo estaba compuesta la gerencia. Otra vez volvemos al tema de
la precariedad laboral. Y después también se señaló algo re interesante, que si bien hay mujeres jefas de área, siempre reportan a jefes varones. Es decir, que la paridad vertical y algunos puestos como de jefas o coordinadoras serían como medio, en algún punto, ficticio, porque no tendrían todo el poder de decisión esas mujeres que ocupan esos puestos. Cargos jerárquicos según el tipo de propiedad. Acá a lo que a mí me interesó saber era a ver si había alguna diferencia, depende del tipo de propiedad del medio, si era más o menos igualitaria la composición, ¿no?, del Estado. En los medios públicos la diferencia es de 10 dígitos, es decir, 35 varones contra 25 mujeres, ¿sí?, en relación a los cargos jerárquicos. En los medios comunitarios es donde tenemos como, ahí es donde podemos decir, bueno, hay como un escenario de paridad entre varones y mujeres, porque 18 varones contra 18 mujeres en cargos jerárquicos de coordinación de estos medios. Y después, en los medios privados, ahí es donde asciende la cifra y vemos que son 108 varones en cargos jerárquicos contra 56 mujeres. Es decir, que ahí es donde la brecha se estira entre... La brecha de la paridad se abre un poco más y vemos que no es tan igualitaria. Las políticas de sección según el género, otro de los debates históricos, o podemos decir, debates, cosas que siempre salen en los debates y en los paneles sobre paridad, digamos, en medios, y que exceden además, que tienen que ver con estas políticas sexistas de secciones. Entonces les preguntamos, ¿qué porcentaje? Directamente ahí apuntamos a porcentajes. ¿Qué porcentaje de mujeres hay en cada sección o departamento? Y si ustedes se ponen a ver, el gráfico está acá, lo que pasa que, bueno, yo lo procesé, digamos, porque están como todos juntos y llevaría mucho tiempo leerlo. Pero en conclusión, como les pongo ahí, política, economía, ciencias judiciales, deportes, editoriales, siguen siendo las áreas de mayor vacancia de presencia de mujeres. Y, digamos, nosotros ya sabemos que además son las áreas, por ende, cuando veamos este gráfico, que es el espejo, ¿no?, política de sección según el género, apuntando a varones, vemos que política, economía, policiales, deportes y editorial son las áreas donde más abundan varones. Históricamente, los tiempos de los varones. Bueno, me sonó la alarma. Tengo que ir cerrando, perdón. Bueno, otra de las preguntas, digamos, interesantes, y esta fue la pregunta de desarrollo, les preguntamos qué significaba para ellos la paridad en los medios, y respondieron muchas cosas. Yo acá hice el gráfico, digamos, esto fue como los sentidos que aparecieron en torno a la paridad. Entonces, para los compañeros, la paridad significa paridad horizontal y vertical. Políticas de cuidado, regímenes de licencia por más paternidad. O sea, no es casualidad que en medio de la pandemia resurja el debate sobre las políticas de cuidado. Cuotas de cupo por discriminación positiva. Mejoran las condiciones laborales. Vieron que los gráficos salieron en reiteradas oportunidades el tema de la precariedad laboral. Capacitación y formación obligatoria y continua en perspectiva de género que incluya toda la estructura del medio. Y ahí es donde yo les comentaba anteriormente, viene, digamos, a colación de esto viene Ley Micaela del medio. Es decir, capacitación obligatoria, pero toda la estructura del medio. Es decir, hasta los dueños de los medios también que se capaciten. Promover agendas de contenidos plurales, nuevos convenios colectivos de trabajo, editor y editora en género, es decir, que cada medio cuente con crear ese puesto, sostenerlo, políticas de sección no sexista, cupo laboral travesti trans, protocolos de acción contra las violencias, algo que salió en la mayoría de las respuestas. Bueno, acá lo que puse es participar en la agenda del debate del medio. Esto me llamó muchísimo la atención. Paridad en las fuentes de información consultada y acceso igualitario a las fuentes de información periodística. ¿Por qué? Esto quiere decir que probablemente, y esto sí es algo que se comprueba cuando uno empieza a hablar con los compañeros, si sos mujer no tenés la misma llegada a ciertas fuentes que si sos varón. Entonces sale justamente qué significa la paridad y que todos tengamos el mismo acceso a las fuentes, ¿no? Democratización en la distribución, ahí no llego a leer, de la pauta oficial seguramente debe decir, y que la paridad abarque a todos los medios sin importar su propiedad. Y fíjense que el 21% de la paridad, el 21% de las respuestas fueron paridad horizontal, mejora las condiciones por el 9%, editora de género el 3,5%, capacitación fue casi el 10%, ¿sí? Es decir que, digamos, hay una preocupación de los compañeros por el tema de la capacitación. Por último, una de las últimas respuestas le apuntaba a conocer específicamente si ellos se identificaban
si dentro del medio conocían algún compañero que sea travesti trans, y si había cupo laboral travesti trans. De las 46 respuestas recibidas, 41 dicen que al momento de realizarse el relevamiento no había personas travesti trans trabajando en el medio. Una encuesta mencionaba la posibilidad de incorporar un chique no binario. Una tenía a una mujer trans como operadora y otra como el columnista, bastante progresista. En otra de las respuestas, una persona no binaria en operación técnica. Muy bien. Después había 2 conductoras y productoras trans de un programa de radio, y después tenían una colaboradora ad honorem. Que esta cuestión de la colaboradora ad honorem aparecía muchísimo en las respuestas, y bueno, era justamente, como yo le digo ahí en la nota aclaratoria, casi todas las respuestas donde se encontraba esta mención hacia las personas travestis trans correspondían a los medios comunitarios alternativos y populares. Yo ya estoy, bueno, voy a dejar de compartir la pantalla porque ya estoy en tiempo, Lau. ¿Sí? Diana, si querés vamos cerrando, si total después, una vez que también ya ha hablado Sandra, podés retomar alguna cuestión que te interese relevar, que no hayas llegado a relevar, ¿te parece? Dale, sí, tenía unas figuras más, pero corto acá para darle espacio a Sandra y bueno, ahí está. Bueno, quien quiera hacer alguna pregunta o algún comentario, abrimos el espacio del chat para que allí escriban, comenten, y luego de que las 2 expositoras ya hayan expuesto, vamos a tener en cuenta estos comentarios y preguntas. Bueno, paso a la siguiente invitada, que es Sandra Viviana Míguez. Ella es licenciada en Comunicación Social, egresada de la Universidad Nacional de Entre Ríos, es periodista diplomada en Salud y Género, es periodista diplomada en Salud y también en Género y Derechos Humanos. Es consultora en Comunicación, Género y Salud. Es autora del libro Crímenes Menores, Género y Poder Judicial, la trama de una disputa. Hace más de 30 años que ejerce el periodismo, es la conductora de la primera mañana de Radio Nacional Paraná en el programa Dar la Nota. Y desde hace 10 años trabaja en la radio de la Universidad de Entre Ríos como columnista, se me cayó el auricular, en temas de género y comunicación humana, y en su programa De Repente la Noche, que se retransmite en 8 radios de Entre Ríos. Así que, sin mucho más, le damos el paso a Sandra. Muchas gracias, María Laura. Un placer estar acá. Es un honor para mí poder estar en la universidad donde me he formado, donde he transcurrido tanto tiempo y donde he hecho tan hermosas amistades y también compartiendo intereses, ¿no? Porque a pesar de egresar, siempre nos vincula afectuosamente en tantos temas de interés. Lo que les propongo en este espacio es que tratemos de tener un ida y vuelta en la medida de lo posible, en la medida de lo que se pueda realizar. También quiero destacar, no quiero dejar de mencionar no solamente la tarea que hace la universidad en este tema, sino también a través del protocolo, uno de los únicos protocolos o de los primeros protocolos que hubo en el país, y en este sentido también todo el reconocimiento a la tarea que realizan. La propuesta que yo les traigo en el día de hoy es tratar de ver la cuestión más práctica, ¿no? Acá Diana estuvo haciendo un detalle muy pormenorizado de todo lo que tiene que ver con los distintos aspectos, con las condiciones de trabajo. A esto yo le agregaría este relevamiento también, algo que nosotras pudimos relevar aquí en la provincia de Entre Ríos, dentro de esas condiciones de trabajo, que es el tema de la violencia de género, o la violencia que muchas veces sufrimos también las periodistas, las comunicadoras dentro de nuestros espacios de trabajo y que condicionan nuestra tarea, ¿no? Así que pero sería otro gran capítulo. Concretamente, yo voy a empezar a presentar en la pantalla porque tenemos poquito tiempo ahí, o por lo queremos optimizar, a ver si... a ver, un segundito, cuestiones prácticas, ¿no? Cuestiones prácticas que tienen que ver con nuestra práctica profesional. Ustedes me dirán si se ve bien y si se ve de manera completa. Todavía no. Ustedes me van a decir. A ver, yo ahí estoy...
¿Se ve? No. No, Ahí va, Sandra. ahí va. Ahí va entrando. ¿Sí? Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Ustedes me dicen, porque ahora ya dejé de ver a la gente que está en la sala, los dejo de ver. ¿Se ve bien? ¿Se está viendo bien la pantalla? Se ve. Precisarías poner presentar, entonces la vemos completa. A ver, espera un segundito. Sí, está en modo de presentar, pero no sé, a ver si acá. Esa, claro. ¿Sí? ¿Ahora sí? No, no. Diana, ¿vos cuál tocaste para poder presentar y que quede en pantalla completa? Toqué ahí abajo, en presentación con diapositiva. Ahí está, ahí está. Ahí. Se va a demorar un chiquito nada más. ¿Me dicen ustedes si se ve? Sí, de todas maneras se ve, solo que la vemos dentro del programa PowerPoint. No, pero yo lo tengo aquí en mi pantalla completo. Bueno, no sé si te parece, no te preocupes. Podés empezar a se ve, se lee. Solamente que nos spoilea cuáles son las que vienen. Porque podemos ver las pantallas siguientes. Bueno, no importa. Bueno, el tema es, digamos, hablar. En primer lugar, a mí lo que me sorprendió es que en algunos grupos de periodistas feministas en los cuales participo, cuando apareció esto de la imagen de la mujer en los medios de comunicación, muchas compañeras dijeron, ¿cómo esto todavía a esta altura del campeonato? Y sí, la verdad que sí, porque venimos de esa historia en donde era necesario plantear este tema para poder visibilizar todas las cuestiones que todavía nos quedaban, digamos, que en ese momento, cuando empezó a ser tratado este tema, era necesario poner sobre el tapete, ¿no? Respecto de cómo se representa a las mujeres en los medios de comunicación. Pero sin lugar a dudas, cuando empezamos a ver las situaciones de lo que pasa en la actualidad, parece ser que por más que nosotros, nosotres creemos que el tema está en la agenda pública, seguimos cometiendo serios errores respecto de esa imagen que tenemos en los medios, ¿no? No solamente las mujeres, sino los distintos colectivos de la diversidad. Y este es un caso, un ejemplo de esta semana. El título de Clarín era "El nuevo gabinete sin lugar para las débiles". Más allá de esta decisión política que muestra claramente que no hay paridad de género en la conformación del gabinete nacional, lo que estaba mostrando, además, el título de Clarín, era que seguimos utilizando determinados estigmas para denominar la presencia de las mujeres, ¿no? Y si no, hablar de las débiles, como titulaba este título. Pero hay muchas cuestiones que a veces con la mejor de las intenciones, cuando queremos tener un abordaje de algún hecho noticiable, de algo que nos sucede en la realidad, vemos que a veces, como digo, con la mejor intención seguimos cayendo en algunos estereotipos o en algunos estigmas que lo que hacen es no considerar justamente la identidad de las personas o lo que tiene que ver con el respeto, ¿no? Por esa cuestión que es justamente la consideración de cada una de las particularidades. Y acá tenemos otro ejemplo, que en este caso, justamente Makota Baldina, que es una lideresa, que muchas veces le preguntan, ¿no?, por el tema de la esclavitud y demás, ella dice, no soy descendiente de esclavos, yo desciendo de seres humanos que fueron esclavizados, que es totalmente distinto, ¿no? Ver justamente la cuestión de la esclavitud como un condicionante de nuestras vidas y no creer que es un hecho natural que determinado grupo de personas haya sido esclavizada. Y en este sentido, las coberturas, si bien vemos que hay un avance en este sentido, en el reconocimiento del derecho de las personas, de todos modos, hay también allí muchos medios de comunicación que siguen cometiendo este tipo de errores, podríamos decir. De hecho, aquí tenemos la revista de National Geographic, que justamente que ha reconocido recientemente que durante décadas la cobertura que realizó fue racista, ¿no? Entonces,
Y lo manifiestan en este sentido, que para superar justamente esa práctica lo que hay que hacer es empezar por reconocerla. Entonces, en primer lugar, decir que todo lo que vamos aprendiendo significa un cambio cultural. Todas y todos estamos en este proceso en el sentido en que a medida que vamos tomando cuenta de estas cuestiones, de cómo hemos dejado de lado la consideración hacia las personas, cayendo en estereotipos, en reproducir ciertos sesgos, ¿no? que tienen que ver con ese proceso cultural. Por eso es importante señalar no solamente que estamos en un proceso de aprendizaje, sino que además ese proceso de aprendizaje es constante, es permanente. A veces creemos tener aprendidas algunas cuestiones y nos damos cuenta que nuevamente ponemos en tensión, ponemos en discusión, y a mí me parece que ahí está la riqueza del periodismo, de la comunicación, de poder repensar nuestras prácticas de manera constante, de una manera permanente, para ir superándonos y para que esa práctica, en definitiva, sea cada día de mayor calidad. Y en este sentido podríamos decir que comenzamos a ver cuestiones, ¿no? Como el tema, por ejemplo, la presencia de mujeres de lo que antes se denominaba la tercera edad o adultas mayores, que hoy empiezan a aparecer por primera vez. Judith Dench es portada de la revista Vogue con 85 años de edad, ¿no? Iris Apfel, que ustedes seguramente la habrán visto en algunas de las publicidades que aparece, también se la denomina la estrella geriátrica de la publicidad y la moda. Pero sin embargo, si nos ponemos a afinar esta lectura y este ojo crítico, vemos que estas mujeres, más allá de que son representantes de lo que antes se denominaba la ancianidad, ¿no? También se cae en un estereotipo, no solamente que tiene que ver con la cuestión de la belleza, sino también con ciertos rasgos que representan a eso que denominamos moda, ¿no? Entonces, por eso a veces creemos que avanzamos, y de hecho, bueno, es insólito o inédito, mejor dicho, que una figura de 85 años aparezca en la tapa de una revista tan prestigiosa, por lo menos no había aparecido antes. Sin embargo, eso sigue reproduciendo algunos estereotipos y algunos estigmas. Por eso es importante analizar cuando vemos en nuestras prácticas que esos estereotipos son de clase, son de género, también son raciales y étnicos, ahí está mal escrito étnico, son culturales, también tiene que ver con sesgos en relación a los niveles educativos, a la edad, a la condición social, a la discapacidad. Porque estamos hablando, ¿no? Ahí el relevamiento que realizaba, que ponía de manifiesto Diana, hablaba justamente del tema de género, básicamente, pero hay un montón de sesgos que tienen que ver justamente con otras condiciones de vida, ¿no? De las personas. Y esa diversidad que pocas veces está reflejada en los medios de comunicación. Entonces es interesante poder ver toda esa diversidad, esa riqueza que tenemos en nuestra condición de seres humanos para poder reflejarlas claramente en los medios de comunicación. Pensaba también en este sentido en la ubicación geográfica, ¿no? Los lugares que habitamos. Hablamos de las mujeres como si fuera un genérico, pero no hablamos de las mujeres migrantes, no hablamos de las mujeres de los pueblos originarios, no hablamos de las mujeres de las islas, en nuestro territorio, no hablamos siquiera de las mujeres que viven en la costa del Paraná o del Uruguay o de algún otro río de la provincia de Entre Ríos, que tiene condiciones de vida dentro de la ruralidad totalmente distinta que aquella que vive en una ciudad, y también que vive en una ciudad depende de qué ciudad y en dónde, ¿no? Entonces digo esto porque me parece que ahí está la riqueza que podemos aportar a nuestras coberturas, todo que vamos viendo estas situaciones. Ejemplos hay sobrados, ¿no? Acá de lo que suele suceder en los medios de comunicación, con títulos prácticamente recientes: Messi, Higuaín y una mujer candidatos al mejor gol del año en Europa. Esa mujer era Camille Aivilly,
que, bueno, esta otra publicación, que desde un enfoque feminista, lo que hace es hacer la regla de la inversión, ¿no? Pone el nombre de ella, dice Camille Egili y 2 hombres candidatos al mejor gol del año en Europa, como para graficar justamente estos sesgos que suelen suceder. Otro ejemplo es, bueno, el mundo del espectáculo da para hacer dulce de leche, diríamos, ¿no? Y entonces vemos acá, dice, la despiadada amenaza de Netflix de Robin Wright, la actriz de House of Cards. En realidad, lo que estaba pidiendo Robin Wright era que se le pagara lo mismo que se le pagaba a su coestrella, que era en esta serie famosa. Por eso, como ella pedía igual salario, era una despiadada amenaza. Entonces digo, ¿no? Como para ver también, y estos son títulos que vemos a diario. Otro caso muy paradigmático, ¿no?, que sigue sucediendo es hablar de la esposa de, ¿no?, o de hablar del vínculo, cuando en realidad hay mujeres políticas que tienen sobrados méritos para figurar por sí mismas. Acá dice, la esposa de Massa va a ESA cuando se la designó a Malena Galmarini al frente de esta entidad, que por cierto, además, ella ha logrado establecer un protocolo de género en un organismo del Estado que históricamente estuvo liderado por varones. Bueno, y en el otro, en el caso de la mujer de Massa, sube el perfil y podría ser candidata sin reconocer los méritos políticos que ella por sí misma tiene. Otro ejemplo, bueno, tiene que ver con lo que sucede aquí, ¿no?, con algunas coberturas, sobre todo lo que tiene que ver con la violencia de género, que en un párrafo Clarín dice una chica de 14 años que no debió estar allí, sino con sus padres y su hermano festejando el Año Nuevo en otra carpa en función de un caso de violencia de género. Que finalmente, luego, Clarín, por tener una editora de género, sale como a hacer una aclaración, ¿no? Y por eso digo qué importante es el rol de las editoras de género, a quienes yo reconozco el trabajo que realizan, pero no cargo toda la responsabilidad de lo que sucede en un medio, porque lógicamente ellas están al frente de una tarea que implica un cambio cultural muy, muy profundo y que no se soluciona y que muchas veces, lógicamente, en secciones, sobre todo la de policiales o la de judiciales, cuesta muchísimo, o deportes, cuesta muchísimo que no suceda, ¿no? Bueno, uno de los últimos casos tiene que ver con la fotografía o el tratamiento de las imágenes o los videographs o la musicalización, evitar todo tipo de elementos que profundice esos sesgos, ¿no? Con el tema del COVID hemos visto infinidad de casos. Y finalmente, una serie de tips o recomendaciones tiene que ver básicamente con aplicar lo que han escrito y han indicado los manuales de género para el tratamiento responsable en los medios de comunicación. Hay varios. Uno de ellos es el de Silvina Molina, que recomiendo, que está libre, que se puede descargar. Hay otros organismos que también tienen los suyos. Fundamentalmente en el tratamiento de la información, poner en contexto. Pareciera que es el ABC de la comunicación, pero que es tan necesario volver a recordar la necesidad de poner en contexto, situar las problemáticas en ese contexto, situar la problemática al momento y al lugar, y a todas las cuestiones que hablan de las condiciones humanas, diversificar las fuentes. Recién traía, por ejemplo, cuando hablamos de las mujeres, cuando hablamos de las demás identidades de género, tratar también de mostrar el variado universo que cada una de estas categorías significan e implican. Resguardar una regla de oro, resguardar la intimidad de las personas para no caer nuevamente en estereotipos o en revictimizaciones, y evitar toda forma de discriminación. Básicamente estas son las recomendaciones. Yo les agradezco y lo quise hacer muy breve a esta presentación, justamente para que pudiéramos tener algún ida y vuelta respecto de preguntas. También decirles que me parece muy importante el trabajo que se realiza en red,
que esto nos sirve para seguir aprendiendo cuando tenemos dudas sobre las coberturas que tenemos que realizar. Siempre está muy bueno poder respaldarse en otras compañeras, en otros compañeros, hacer estas alianzas estratégicas que son fundamentales con funcionarias, con funcionarios, tratar de ver que a mí me gusta siempre pensar, ¿no?, que estamos en un proceso y por lo tanto no nacimos sabiendo todas estas cuestiones, no estábamos familiarizadas ni familiarizados con estas problemáticas. Creo que si bien vemos algunas que hace mucho tiempo que estamos en este tema, seguimos aprendiendo, no quiere decir que no sabemos todas las cuestiones. Me parece que eso habla también de cierta humildad que tenemos que tener en el reconocimiento de nuestra tarea. Estamos trabajando con un elemento fundamental que es la condición humana, ¿no?, como comunicadoras, como comunicadores, y por lo tanto apoyarnos, respaldarnos y seguir aprendiendo es parte de ese ejercicio crítico que tenemos que hacer, y por eso mi presentación iba un poco en este sentido, a invitar a que pudiéramos pensar, y muchas veces decir, me ha pasado, ¿no?, decir, la verdad que no sé, ¿cómo podría ser? A ver, y pensemos juntas y juntos y juntes, ¿cómo podría ser un trato respetuoso? Acá la veo a Jesús y quiero destacar en este sentido, a mí me emociona mucho, me pongo tonta de lágrimas fácil, cuando veo el trabajo comprometido que tienen otras compañeras, y la veo a Jesús y la veo a Pau, también por ahí Robles Duarte, que en un momento cuando fue el caso de la Loba, ustedes recordarán el feminicidio, el transfeminicidio de la Loba, con las compañeras, Jesús concretamente dijo, ¿qué podemos hacer? Y ahí ella fue la que tomó la posta y motorizó una cobertura que trabajamos 3 periodistas, cada una con un enfoque, con una mirada sobre la problemática, y eso resultó sumamente valioso para mí en lo que respecta a tener la experiencia de compartir. Y esto que para mí tiene que ser un modelo a imitar, ¿no?, de respaldarnos en otras compañeras, en preguntarnos, che, ¿cómo puede ser, compañeras, compañeros, compañeres, cómo podemos hacer esto? ¿Qué te parece a vos? Y hacer esta tormenta de ideas que nos permite justamente ir en ese sentido, para profundizar y hacer un abordaje más humano, ¿no? Recuperar el valor intrínseco que tiene la comunicación como un derecho humano fundamental. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Sandra. Bueno, si hay comentarios, si hay preguntas, pueden escribirlas, comentar. Yo sí les quería hacer algunas preguntas para que me digan qué es lo que opinan, qué es lo que piensan, y si tienen algo más para agregar, de paso aprovechen el espacio también. En relación a la paridad, te quería preguntar qué pensás vos, Diana, en esta paradoja, ¿no? Porque a veces conseguimos un cupo mayor en los mercados laborales, en los espacios de trabajo, y qué tiene que ver esto con el feminismo, ¿no? Sabemos que es una lucha el feminismo, pero a veces, ¿no?, tenemos siempre ese temor de que se diluya la lucha feminista en lograr cierta paridad, y bueno, ahí estamos, ahora nos ven. De todas maneras, como marcaba de alguna manera Sandra, qué problemas persisten, digamos, y a quiénes nos ven, porque también no olvidemos que a veces son luchas en las que recaemos a veces en cierta meritocracia, ¿no? ¿Quiénes son las que podemos llegar o les que podemos llegar a ciertos espacios? No, este feminismo del techo, que se queja del techo de cristal, bueno, ¿a qué mujeres está referenciando, no? Pensando también en la estructura de propiedad de los medios, etcétera, ¿no? Poder pensar algunas otras intersecciones, algunas otras problemáticas, entre las cuales es fundamental la paridad, ¿no? Para poder avanzar, ¿no? Pero bueno, una vez que pensemos, eso se logra de alguna manera, ¿qué sucede con esto? Porque cuando veo la presentación de Sandra y pienso en House of Cards,
y pienso en la representación de una mujer toda empoderada y también figurativamente despiadada como presidenta, bueno, cómo esto a veces termina diluyendo la problemática o volviendo a un backlash, digamos, de alguna manera machista, pensando en esa mujer como, bueno, eso, la empoderada, despiadada, que con tacos altos entra a espacios que eran masculinos, ¿no? O cómo a veces esta pátina de diversidad, que yo creo que en la Argentina todavía ni siquiera logramos la foto de Benetton, ni siquiera llegamos a esa pátina de diversidad, pero cómo a veces la diversidad también termina siendo un nicho muy importante de mercado. Sí puede llegar hoy ya teniendo que ver con, por ejemplo, las vejeces que mostraba Sandra. Bueno, ¿cuáles son las vejeces que se promueven, que se figuran? Hay una pregunta de la Yesu. Pregunta para Diana. Pensando en la paridad, ¿cómo incluir el tema de las tareas de cuidado dentro de ese esquema? Bueno. Para un poquito, Diana. ¿Quisieras interpelar a ver si alguien más quiere hacer alguna otra pregunta? Entonces después les damos el espacio, algún otro comentario. Así después les damos el espacio para que respondan o piensen nos compartan lo que piensan, ¿no? ¿Hay alguna más? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces, ahí está. Patricia Lencina dice, ¿cuál es la situación en los medios locales? Bueno, Sandra, después vos abrís el micrófono y lo respondés presencialmente. Diana te dice, Gustavo, súper interesante, necesario ese relevamiento. Estos sentidos que se le dan a la paridad de género entre los medios. Bueno, abrimos el espacio y si alguien más va haciendo preguntas, luego de que intervenga Diana, las agregamos. Hola. Bueno, respecto a lo que mencionabas, Lau, y que tiene que ver con esto de que no alcanza, ya es como una verdad de perogrullo, creo que se dice así, no me sale la palabra, pero que nosotras, que hace ya un tiempín, que algunos nos conocemos y que nos colgamos en varios espacios, sabemos muy bien que no alcanza solamente con incluir más mujeres dentro de los medios, sino que lo que necesitamos es incluir más mujeres, más varones, más disidencias, pero formados en perspectiva de género. Porque no, digamos, o sea, podemos ponerle que lleguemos a un escenario ideal de paridad 50-50, pero si estas personas no están capacitadas en perspectiva de género para proponer otra agenda, y quedamos en la misma situación, quedamos en lo que estamos viendo publicado hoy, nada más, en los principales diarios y portales. Entonces, ahí salía digamos, volviendo a esta foto, que obviamente no es la foto, como vos decís, Lau, de Benetton, porque si algo quedó claro de este mapeo sumamente exploratorio, que, digamos, metodológicamente tiene muchas fallas, pero bueno, yo veo la riqueza de poder empezar a generar datos que hacen falta. Porque para pensar políticas públicas y pensarlas en clave regional, hace falta también conocer las realidades regionales y no solamente hacer políticas públicas pensando desde Ciudad de Buenos Aires. O sea, el interior del país es sumamente diverso. Digamos, las condiciones de contratación y de ejercicio del periodismo son totalmente diversas, a lo largo y a lo ancho. Y muchas de las fallas que tienen nuestras políticas, que son hermosas, de hecho la ley de paridad de género, de equidad en los medios, es única en el mundo, pero tiene el problema de que no contempla las realidades regionales. No contempla la localidad, no contempla la especificidad de cómo se trabaja en el día a día. Entonces, ahí es donde se empieza a hacer agua, ¿no? Entonces digo, para generar políticas que realmente puedan dar respuesta, hay que conocer las realidades. Y para eso hay que generar datos. Es lo mismo que venimos diciendo las feministas hace mucho tiempo, y que quedó súper evidente durante el debate del aborto 2018-2020. O sea, se peleaban por las cifras. Bueno, pero el Estado no está midiendo. Entonces, ¿dónde generemos las cifras, o sea, el Estado mide según algunos, digo, no es que no está midiendo, digo, pero por ejemplo, las mediciones son de hace 2, 3, 4 años, lo mismo pasa con las mediciones de los femicidios, las más antiguas son las de la Casa del Encuentro, las del Estado vinieron mucho después.
y de ciertos organismos del Estado, ¿no? De todo el Estado. O sea, estoy hablando de la Corte Suprema, que tiene su estadística, etc. Entonces hay que empezar a generar estos datos, porque estos datos son los que nos interpelan. Entonces, para hacer lo que vos decías, Laura, o sea, no, va apuntado a lo que decían los compañeros. Capacitación, obligatoria y perspectiva de género. No solamente no alcanza con incluirnos, que sí nos tiene que incluir, porque tiene que haber cuota por discriminación positiva, y ahí es donde viene la ley a zanjar esa cuestión, porque obliga a los medios públicos y a los medios privados a tener cuota por discriminación positiva, reservando el 1% para la población travesti trans, que sigue siendo poquísimo para travesti trans, ¿no? Ni siquiera se menciona disidencias o identidades no binarias, eso no aparece en la ley todavía. Y después lo otro que mencionaba la Jesús, el tema de los cuidados, es el tema del feminismo, es el tema que quedó súper en evidencia con la emergencia de la pandemia, es algo que muchas políticas públicas están ahí queriendo dar respuestas, pero tenemos que empezar primero por reconocer el valor pecuniario, ¿no? Sí, el valor económico, el valor monetario de lo que representan las tareas de cuidado. O sea, primero empecemos por reconocer eso en todas las mujeres, no solo los medios de comunicación. Empecemos por reconocerlo y por darle el valor que tiene, que es que, digamos, la última estadística que se hizo en el ministerio, o sea, representamos, no recuerdo bien la cifra del PBI, pero es impresionante lo que las mujeres le ahorramos al sistema, digamos, con nuestro trabajo diario, esas 6 horas en promedio que dejamos en tareas de cuidado. Las compañeras, en algunos de las respuestas, que esas 46 que llegaron, decían licencias más extensivas, por ejemplo, que los medios de comunicación, contemplen, por ejemplo, espacios de lactancia, que a los varones se les dé la misma cantidad de días que a las mujeres para que se puedan hacer cargo de las tareas de paternidad. Pero lo que sí sé, y esto no por el relevamiento, sino por tener diálogo con compañeros que sí están ejerciendo el periodismo, es que es sumamente difícil. La verdad que, directamente no cobran igual tarea por igual trabajo. Imagínense cuán lejos estamos de pensar el tema de los cuidados. Y después, lo último que mencionaban ahí, vi una de las preguntas en el chat, sobre la realidad de los medios locales. Eso, digamos, yo tengo las encuestas, iba a hacer una bajada hacia los 8 medios que respondieron de Entre Ríos, y lo iba a poner en el PowerPoint, lo que pasa no me dio el tiempo. Pero la realidad de los medios locales es que, bueno, las identidades disidentes y las travesti trans no aparecen, o sea, hay una inexistencia total de ese tipo de identidades trabajando en los medios. La demanda de los compañeros es que están demandando protocolos, están demandando capacitación, están demandando igualdad de salario, están demandando. O sea, hay gente hoy en día que no cobra igual tarea por igual trabajo, y eso pasa acá en los medios de Entre Ríos. Hay gente que hoy en día, hay medios, había hasta hace un tiempo, y esto lo pueden, confirmar las compañeras que sí están en ejercicio, había medios acá en Ciudad Paraná que hace 3 o 4 años prohibían la palabra femicidio en las coberturas. Orden expresa del dueño del medio que no quería, él era un capricho de él, digamos, que no le dejaba a los compañeros periodistas, a los compañeros, colocar la palabra femicidio en las coberturas del femicidio. Después se da la situación de que los medios locales están sumamente masculinizados, ¿sí? O sea, menos del 30% de mujeres cis ocupando cargos. O sea, yo les diría, las situaciones como más progresistas de paridad se dan en algunos medios de base de propiedad comunitaria, alternativa y popular, son los más cercanos, y en algunos medios como hegemónicos de Buenos Aires, porque dentro de los medios que se relevaron, yo no pude incluir la lista, estaba Clarín, estaba La Nación, estaba, Barricada TV, que es una televisora que se conoce mucho, Artear, había como los medios hegemónicos, les compañeros habían respondido a la encuesta, fue, hermoso que lo hayan hecho, porque pensamos que a ellos justamente no íbamos a llegar, íbamos a llegar a otro tipo de estructura de propiedad, pero no como a los grandes medios hegemónicos, y esos son los medios que justamente tienen una brecha de género mucho más amplia, ¿no? Diana, si me permitís, quiero agregar información respecto de lo que pasa en los medios de comunicación acá en la provincia de Entre Ríos. Como decíamos, es totalmente disímil la situación de una localidad a otra.
pero también es cierto que sobre todo en los últimos años ha habido una presencia muy importante de las mujeres. De hecho, estoy yo conduciendo la primera mañana en un programa netamente político en la radio pública, en Radio Nacional, con una directora, que por primera vez hay una directora mujer, como Silvina Ríos, y es la primera vez que una mujer conduce un programa político, ¿sí? Ha habido otras conductoras, pero ha sido un programa más de carácter social, y en esta oportunidad es un programa netamente de información política. En la primera mañana está Laura Terenzano en la Radio Ciudadana en Concordia, está Paola Robles Duarte al frente de un medio en Gualeguaychú, y realmente ha habido un crecimiento de la participación de las mujeres, que me parece que es importante destacar porque, como señalaba anteriormente, me parece que también habla, digamos, de este proceso en el cual estamos, ¿no? Es un proceso que sin lugar a dudas falta un montón de cuestiones por profundizar, por poner en práctica y demás. Ahí veo que está seguramente conectada Noé Gismondi, están las compañeras, por ejemplo, Noé Gismondi y Fabi Frigo al frente de un medio de comunicación en Tala, un medio que está también, digamos, teniendo un proceso de comunicación muy interesante de todo tipo de información, propiciando la apertura de espacios para mujeres y diversidad en la propia localidad. Digo, a mí me gusta ver el vaso, digamos, medio lleno en este sentido, que me parece que justamente si hay un poder de transformación que hemos logrado las feministas o los feminismos, ha sido justamente levantar la vara, ¿no? Correr estas varas y empujar o impulsar estas transformaciones. Por otro lado, me gustaría señalar 2 o 3 cuestiones que tienen que ver también con el tema de la capacitación. Y en esto yo abro un interrogante, ¿no? Porque es cierto que la capacitación obligatoria nos permite dar un gran paso. El hecho de que los medios públicos hoy tengan la obligación de capacitarse en materia de género, digamos, lleva, o por lo menos vamos en un camino hacia un avance. Pero también es cierto, y esto lo digo con todo, digamos, una mirada crítica, que muchas veces esas capacitaciones obligan a las personas a salir con el papelito del certificado de que se capacitaron en materia de género, pero en realidad no se produce ninguna modificación en la práctica concreta. Y ahí estamos en un problema. Porque hay un problema en el sentido que hay una cooptación de las temáticas de la agenda de género cuando no se dan las verdaderas transformaciones. Entonces, también tendremos que pensar de qué manera, creativamente, como siempre lo hemos realizado desde los feminismos, volvemos a replantear estas cuestiones, ¿no? De qué manera vamos avanzando con pasos más firmes en el tema de las transformaciones necesarias. Y en este sentido me parece que es muy importante remarcar la importancia que tienen las políticas públicas, porque cuando hemos tenido gobiernos que han dejado de funcionar en áreas como la Defensoría del Público, que recién alguien preguntaba por allí, ha habido un retroceso muy significativo, más allá de que el rol de la Defensoría del Público no es sancionatorio, sino que manda recomendaciones y se pone en contacto con los medios de comunicación. Me parece que es muy importante el trabajo que viene realizando, no solamente en materia de lo que tiene que ver con la violencia simbólica o mediática por el tema de género, sino también en todo lo que tiene que ver con el derecho de las personas. Y los otros días tuve oportunidad de participar en una capacitación que organizaron las compañeras de Abriendo Puertas desde el Hospital de Salud Mental de Tala, en donde justamente se hablaba de esta cuestión, ¿no? De también los sesgos que se dan en materia de aquellas personas que son usuarias o usuarios de los servicios de salud mental o que tienen consumos problemáticos. Creo que cuando empezamos a abrir el abanico, ¿no? de la diversidad que significamos cada una, cada uno, cada une, vemos la enorme responsabilidad que tenemos como comunicadoras, como comunicadores, como periodistas, en nuestras áreas de trabajo, y me parece que es importante que todo el tiempo estemos repensando de qué manera optimizar, ¿no? No solamente los recursos. Y por supuesto,
una cuestión, ahí Barbie también lo decía, cuántas personas de las que trabajamos en medios o en espacios de comunicación estamos sindicalizados o sindicalizadas, ¿no? Y esto también es un tema que tenemos que replantearnos, porque en general en los medios de comunicación, y lo digo desde la experiencia propia, muchas veces, los otros días lo comenté al aire en el ET14, muchas veces, casi todos los días, a cada hora, hablamos de los problemas que hay a nivel de la sociedad, en los distintos colectivos, en los distintos gremios, en los distintos ámbitos de trabajo, y pocas veces hablamos de lo que nos pasa como periodistas, como comunicadoras o comunicadores, ¿no? De las terribles condiciones laborales que tenemos, de la precarización y todo lo que detalló Diana. Por eso me parece que es fundamental. Sabemos que es más trabajo, sabemos que participar en un sindicato es más trabajo, que militar las cuestiones de género es más trabajo, que ampliar nuestras miradas y nuestras agendas y nuestras voces, darle oportunidad a otras personas a que también sean voceras en los medios de comunicación, es más trabajo, porque es mucho más fácil acudir a quien siempre tiene, yo la llamo a Luciana, y Luciana seguro que me dice, sí, dale, vamos, porque sabe de lo importante que es, y tiene condiciones además para hacerlo. Entonces, ponernos a buscar otras personas es más trabajo. Digo esto porque también tiene que ver con esas condiciones en las cuales ejercemos nuestro oficio, ¿no? Nuestra tarea cotidiana, además de investigar, además de profundizar, además de generar datos, como decía Diana, que me parece que es sumamente necesario, pero estamos en un momento que yo creo que es ciertamente significativo y celebro que estemos hablando de este tema cuando hace muy poco tiempo atrás no lo hacíamos, ¿no? Parece que falta un montón y parece que hemos hecho un tránsito muy largo, pero es apenas desde hace 5 o 6 años atrás que realmente se están viendo estas transformaciones tan importantes y tan anheladas, ¿no? Entonces me quedo con eso. Bueno, panelazo. Muchas gracias a las dos. Quisiera dejarles un espacio más como para que si alguna de las dos tiene algo más para decir y para despedirse de este panel. Por mi parte, agradecerles. Me pareció importante, interesante y fundamental para estos momentos estar debatiendo estas cuestiones y que aquí estén también presentes tanto docentes, sino también estudiantes de la carrera de comunicación, me parece muy, muy relevante, ¿no? Agradecer también al protocolo de violencias, a Luciana por su presencia, por su trabajo ahí incansable con el protocolo, y también a Gaby con asuntos estudiantiles ahí organizando toda la movida para que esto se lleve a cabo. Vamos a tratar de realizarlo todos los años, como un espacio conmemorativo y una buena excusa para juntarnos a pensar y debatir. Así que Sandra, si querés cerrar, sabemos que tenés que irte a trabajar, de hecho, ahora mismo, y Diana también. No, simplemente agradecerles por este espacio, me parece que son sumamente necesarios, y agradecer siempre la generosidad que han tenido desde la universidad, desde la facultad concretamente, y desde el protocolo, y a todas las y los compañeros y les compañeras que han estado hoy presentes aquí. Muchísimas gracias. Bueno, yo antes de cerrar quería agregar una cosa, porque me puse a pensar que podíamos, bueno, para dónde apuntar, ¿no? Y hay algo que me quedó en el tintero y que lo quiero decir, aprovechando el espacio institucional, la presencia de estudiantes, de graduados, etcétera, ¿no? Yo creo que realmente tenemos que continuar exigiendo, y digo continuar exigiendo porque los marcos están, hay también predisposición, hay voluntad política, por ahí no hay el presupuesto que desearíamos, pero hay, y nosotras, digamos, yo creo que es una cuestión de los argentinos que podemos hacer magia con poco, ¿no? Pero digo, yo me quedo con, más allá de haber presentado los datos, que están buenísimos y que comprometo a disponibilizarlos y para que los puedan ver más tranquilos. Creo que fui pasando muy rápido por el tema del tiempo y se perdieron muchas cosas, pero no importa, yo los voy a probablemente en la semana lo cuelgue en el blog de PAC Nacional, y desde ahí le voy a compartir el link para que lo puedan
ver de vuelta, digamos. Y me quería quedar con esto, ¿no? Continuar exigiendo la transversalización de la perspectiva de género en las universidades e institutos terciarios de todo el país y de cualquier carrera, la cual debería ser, para mí, entender, obligatoria, lo mismo que la educación sexual integral, y más que nada, y con más razón todavía, en aquellas instituciones que forman periodistas y comunicadores. Creo que es una tarea pendiente que tenemos que hacer ahínco ahí, recursos hay, voluntad hay, creo que deberíamos poner primera y empezar realmente a transversalizar y a seguir insistiendo con la educación sexual integral también en las universidades. Creo que es una tarea pendiente de las universidades respecto, digamos, también al estudiantado y a todos los claustros, en realidad, porque en realidad la universidad la hacemos todos los claustros, no solamente los estudiantes. Entonces me parece que es importante porque además, digamos, más que ir en menoscabo de un montón de cosas, creo que iría a aportar y a fortalecer laburos como los que se hacen desde el espacio de los protocolos y desde otras áreas que, digamos, de bienestar universitario, digamos. Eso es lo que yo quería cerrar también con eso. Bueno, nada, agradecer obviamente la invitación a la charla y haber compartido con Sandra, que digamos, tiene su trayectoria, y bueno, Laura, Luciana, profes mías de la carrera, ahora estamos de este lado, es como es muy lindo, la verdad. Así que bueno, y para todos los que escucharon. Gracias, Diana. Bueno, Gaby, Luciana. Bueno, muchas gracias. La verdad que sí, es muy alentador saber que falta mucho, saber que incluso esto que decía Diana, lo rescato, ¿no? Vamos, hoy Luciana contaba que el protocolo tiene 3 años y en poco tiempo se han incorporado cuestiones que eran impensables cuando fui estudiante, cuando empecé a ser docente, desde la cuestión del lenguaje inclusivo y todo lo que hemos reflexionado al respecto y que nos cuesta tanto, y otro tipo de prácticas, ¿no? Muchas prácticas que estamos revisando y que, como decía Sandra, es un proceso. Agradecerles que estén aquí, comprometer que sí, que hay un interés por estos espacios. A veces no lo logramos en la vorágine porque realmente, digamos, siempre esperamos más participación de la que hay, pero estamos también, bueno, agradecidos de que el espacio esté, que la invitación, la convocatoria esté hecha. Eso, ¿no? La verdad que seguir pensando esa ley de equidad, seguir pensando el concepto de equidad, ¿no? Porque me parece que por acá fuimos hoy. Así que, bueno, muchas gracias de mi parte y bueno, esto, ¿no? Que al final, sin querer queriendo, esta fecha, que es cierto, Sandra empezó diciendo esto de la imagen de la mujer, ¿no? Como que es un título medio viejo, pero que nos ayudó a tener un pretexto para encontrarnos, y que, bueno, recuerda realmente algo que seguimos viviendo, ¿no? Violencias naturalizadas de distinto tipo que seguimos teniendo. Bueno, muchas gracias, eso. Sí, voy en el mismo sentido que la Gaby. Muy agradecida por haber estado acá esta tarde, por la presencia de ustedes, por la presencia de Diana y de Sandra, y bueno, comprometidísima para seguir el año que viene produciendo estos espacios. Muchas gracias. Bueno, gracias, gente. Buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, nos despedimos. Chao, buenas tardes. Si querés, Gaby.